La mañana en San Miguel de Allende comenzaba como cualquier otra para Lupita Hernández. El sol apenas asomaba entre los edificios coloniales, pintando de naranja y rosa las fachadas de cantera. Ella caminaba apresurada por las empedradas calles, esquivando a los turistas madrugadores que ya fotografiaban la imponente parroquia. Su destino: el Rincón del Tiempo, una cafetería ubicada a pocas cuadras del jardín principal, donde llevaba 5 años sirviendo café a locales y extranjeros. A sus 28 años, Lupita se había convertido en una figura entrañable del lugar. Conocía a los clientes regulares por su nombre, recordaba sus pedidos favoritos e incluso, en sus ratos libres, dibujaba pequeñas ilustraciones en servilletas que regalaba a quienes veía tristes o preocupados. Era su manera de inyectar un poco de alegría en vidas ajenas, un talento discreto que ella consideraba insignificante. «Buenos días, don Joaquín», saludó al entrar por la puerta trasera. El dueño, un hombre de 60 y tantos años con bigote canoso, ya preparaba la masa para los famosos conchas y orejas del local. «Lupita, niña, llegas temprano como siempre». Don Joaquín le sonrió con ese cariño paternal que había desarrollado desde que la contrató, recién llegada de un pequeño pueblo en Michoacán. «¿Podrías revisar el pedido que llegó ayer? Creo que nos faltan los granos de Veracruz». Mientras Lupita ordenaba el almacén y preparaba las máquinas para el día, su mente divagaba entre sueños que nunca se había atrevido a perseguir. Nunca había salido de México, aunque San Miguel, con sus callejones llenos de arte y turistas de todo el mundo, le daba la ilusión de viajar a través de las historias que escuchaba. Sus dedos, ásperos por el trabajo, acariciaban las bolsas de café importado de Colombia, Etiopía y Brasil, imaginando los campos lejanos donde crecían aquellos granos. El tintineo de la campanilla anunció al primer cliente del día. Lupita se acomodó el delantal, alisó su larga trenza negra y salió con su mejor sonrisa a atender. No esperaba encontrarse con él tan temprano. «Buenos días, señor Montero. Lo mismo de siempre, ¿verdad?». Eduardo Montero asintió con una sonrisa cansada. Había aparecido en la cafetería hace aproximadamente 3 meses. Siempre elegante, con trajes hechos a medida que contrastaban con la atmósfera relajada del lugar. Se sentaba invariablemente en la mesa del rincón, junto al ventanal que daba a la calle empedrada. Pedía un americano negro sin azúcar y trabajaba en su laptop durante horas. A veces recibía llamadas que atendía en voz baja, mezclando español con inglés fluido. Los rumores entre los empleados decían que era un empresario tecnológico de Ciudad de México, dueño de una startup valorada en millones. Lo que nadie sabía, ni siquiera Lupita, era que Eduardo Montero no venía por el café, considerado el mejor de San Miguel. Venía por ella, por esos pequeños momentos de humanidad genuina que solo encontraba en el Rincón del Tiempo. «¿Le traigo algo para desayunar hoy?», preguntó Lupita mientras servía el café humeante. «No tengo mucho apetito, gracias», respondió él, y Lupita notó nuevamente esas ojeras profundas que parecían haberse acentuado en las últimas semanas. «Disculpe el atrevimiento, pero nuestros chilaquiles son buenos hasta para resucitar a los muertos», bromeó ella, y luego se mordió el labio temiendo haber sido demasiado informal. Para su sorpresa, Eduardo soltó una carcajada genuina, quizás la primera que ella le escuchaba. «Vendidos. Tráeme esos chilaquiles milagrosos». Mientras Lupita se alejaba hacia la cocina, no notó cómo los ojos de Eduardo la seguían, con una mezcla de admiración y tristeza. Tampoco vio cuando sacó del bolsillo interior de su saco una pequeña servilleta con un dibujo, un barquito de papel navegando bajo un sol sonriente, una de las muchas ilustraciones que ella había regalado a los clientes, sin saber que él las coleccionaba como tesoros. La mañana avanzó con el ritmo habitual. Grupos de turistas estadounidenses y europeos entraban buscando el auténtico sabor mexicano. Parejas de jubilados que habían elegido San Miguel para su retiro disfrutaban largas conversaciones sobre la terraza, y los artistas locales se reunían en las mesas del fondo para discutir proyectos o simplemente escapar del calor que comenzaba a intensificarse afuera. Eduardo permaneció en su rincón más tiempo que de costumbre. Lupita lo observaba discretamente mientras atendía otras mesas, notando cómo a veces dejaba de teclear
y miraba hacia la calle con expresión ausente, como si contemplara algo invisible para los demás. Cerca de mediodía, la cafetería se vació momentáneamente. Don Joaquín había salido a hacer trámites al banco y los otros 2 meseros estaban en su descanso. Lupita aprovechó para acercarse y retirar los platos. ¿Le gustaron los chilaquiles, señor Montero? Deliciosos. Tenías razón, respondió él cerrando su laptop. Y por favor, llámame Eduardo. Después de 3 meses viniendo casi diariamente, creo que podemos dejar las formalidades. Lupita sonrió, sorprendida por el cambio de actitud. ¿Puedo preguntarte algo, Lupita?, continuó él con un tono más serio que la puso alerta. Claro, dígame. Eduardo, ¿alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre los dedos? ¿Que has pasado años caminando por la misma calle sin ver realmente lo que hay más allá? La pregunta la desconcertó. No era el tipo de conversación que esperaba tener con un cliente, por habitual que fuera. A veces, respondió con sinceridad. Llevo 5 años sirviendo café en la misma cafetería, pero me gusta mi vida. Es tranquila. Eduardo asintió pensativo. ¿Y nunca has querido ver el mundo? Tus dibujos en las servilletas siempre tienen algo de eso. Barcos, aviones, horizontes lejanos. Lupita sintió un rubor subir por sus mejillas. Nunca imaginó que alguien prestara tanta atención a sus garabatos. Son solo dibujos tontos para animar a la gente, murmuró. No son tontos en absoluto, replicó él con intensidad. Revelan mucho de quien los dibuja. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Lupita no sabía cómo responder a ese análisis inesperado de sus sueños secretos. Tengo que seguir trabajando, dijo finalmente recogiendo la taza vacía. Espera. Eduardo la detuvo suavemente, rozando apenas su mano con la suya. Necesito decirte algo importante. Había en sus ojos castaños una urgencia que Lupita no había visto antes. Una determinación mezclada con algo que no supo identificar. Te he observado durante estos meses, Lupita. Tu amabilidad con los clientes, la forma en que encuentras belleza en las cosas más simples. ¿Cómo conviertes un café ordinario en una experiencia especial para cada persona que entra por esa puerta? Ella permanecía inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante esas palabras. Verás, no sé cómo decir esto sin que suene extraño. Eduardo tomó aire profundamente. Me queda aproximadamente 1 mes de vida. La taza que Lupita sostenía resbaló de sus dedos y se estrelló contra el piso de terracota, rompiéndose en pedazos. El ruido hizo que algunos clientes voltearan, pero rápidamente volvieron a sus conversaciones. Lo siento mucho, balbuceó ella, agachándose para recoger los fragmentos. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Eduardo se arrodilló junto a ella, ayudándola. No, yo lo siento. No debí soltarlo así. Sus miradas se encontraron entre los fragmentos de porcelana rota. En los ojos de él no había lástima hacia sí mismo, sino una determinación que contrastaba con la noticia devastadora. ¿Estás seguro? Los médicos a veces se equivocan y... 3 opiniones médicas diferentes, la interrumpió suavemente. Un tumor cerebral inoperable. Ya he pasado por la negación, la ira y todo ese proceso. Ahora solo quiero vivir el tiempo que me queda de manera significativa. Lupita sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por este hombre que apenas conocía, pero cuya tragedia le tocaba el corazón de manera inexplicable. Lo lamento mucho, repitió, sin encontrar palabras más adecuadas. No vine a buscar lástima, Lupita. Eduardo recogió el último fragmento de la taza y lo depositó en la mano de ella. Vine a hacerte una propuesta. El mundo pareció detenerse alrededor de ambos, como si los demás clientes, los ruidos de la calle y hasta el aroma del café recién hecho se desvanecieran. ¿Viajarías conmigo? Las palabras de Eduardo resonaron en el pequeño espacio entre ellos. Tengo 1 mes para ver los lugares que siempre quise conocer, para experimentar todo lo que pospuse mientras construía un imperio que ahora no significa nada. Y quiero que vengas conmigo. Lupita se puso de pie bruscamente, como si las palabras la hubieran quemado. ¿Yo? ¿Por qué yo? Apenas me conoce. Hay agencias de viajes que pueden... No quiero una guía turística, interrumpió él, levantándose también. Quiero a alguien que sepa encontrar belleza donde otros no la ven. Alguien que me enseñe a vivir de verdad antes de... irme.
La cafetería de pronto parecía demasiado pequeña. Lupita sintió que le faltaba el aire. «Piénsalo», dijo Eduardo dejando una generosa cantidad de dinero sobre la mesa. «Mañana volveré por tu respuesta». Antes de que ella pudiera reaccionar, él ya se dirigía a la salida. En la puerta se detuvo y volteó una última vez. «Por cierto, todos los gastos corren por mi cuenta. Pasaportes, visas, absolutamente todo. Solo necesitarías traer tu capacidad de asombrarte». Y con esas palabras, Eduardo Montero desapareció entre la multitud que transitaba la colorida calle, dejando a Lupita con los fragmentos de una taza rota en las manos y una decisión imposible pesando sobre sus hombros. Aquella noche, Lupita no pudo dormir. En su pequeño apartamento en las afueras de San Miguel, donde las casas coloridas se mezclaban con construcciones más humildes, daba vueltas en la cama mientras las palabras de Eduardo resonaban en su cabeza. La propuesta era una locura, algo sacado de esas películas extranjeras que proyectaban en la plaza principal durante los festivales de cine. «¿Viajarías conmigo?». 3 palabras simples que habían puesto su mundo del revés. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, con las luces de la parroquia iluminando el centro histórico a lo lejos. San Miguel era su hogar desde hacía 5 años, cuando llegó huyendo de la monotonía de su pueblo en Michoacán. En ese entonces parecía una aventura, un gran salto. Ahora Eduardo le ofrecía un salto mucho mayor. «Es una completa locura», murmuró para sí misma. «Ni siquiera tengo pasaporte». Recordó las palabras de su madre, fallecida 3 años atrás. «La vida es demasiado corta para no arriesgarse, mijita». Siempre le había dicho que tenía el espíritu de un pájaro atrapado en una jaula que ella misma se había construido. A la mañana siguiente, Lupita llegó al trabajo con ojeras profundas y una inquietud que no podía disimular. Don Joaquín la notó inmediatamente. «¿Todo bien, Lupita?». «Parece que viste un fantasma». Ella intentó sonreír mientras acomodaba las tazas recién lavadas. «Don Joaquín, ¿usted cree que soy una cobarde?». El hombre dejó lo que estaba haciendo y la miró con sorpresa. «¿A qué viene esa pregunta?». «Eres una de las personas más trabajadoras que conozco». «No me refiero al trabajo, es que…». Lupita dudó. «¿Y si alguien me ofreciera la oportunidad de hacer algo completamente diferente? Algo que siempre he soñado, pero que me da miedo intentar». Don Joaquín se limpió las manos en el delantal y se sentó en un taburete, invitándola a hacer lo mismo. «Mira, niña, llevo 62 años en este mundo. Lo que he aprendido es que los arrepentimientos por lo que no hicimos pesan más que los errores que cometemos intentando». Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. «Pero tengo miedo, don Joaquín. Tengo miedo de dejar todo lo seguro, lo conocido. Es por ese señor elegante, ¿verdad? El del rincón». Don Joaquín sonrió ante la expresión sorprendida de Lupita. «Soy viejo, pero no ciego, niña. Vi cómo hablaban ayer y cómo saliste de esa conversación con la cara que tienes ahora». Lupita le contó todo: la enfermedad de Eduardo, la propuesta de viaje, su conflicto interno. Don Joaquín escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «En 5 años nunca has pedido vacaciones, Lupita. Ni un solo día. Si ese viaje va a hacerte bien, ve. Tu lugar estará esperándote cuando regreses». El tintineo de la campana de la entrada interrumpió la conversación. Era demasiado temprano para ser un cliente, pero allí estaba Eduardo Montero, impecablemente vestido como siempre, aunque Lupita notó que su traje le quedaba ligeramente más holgado que antes. «Buenos días», saludó él con una inclinación de cabeza. «Espero no interrumpir». Don Joaquín se levantó y se acercó a Eduardo, estudiándolo con una mirada penetrante que haría temblar a muchos hombres. Eduardo sostuvo la mirada sin inmutarse. «Así que usted es el que quiere llevarse a mi mejor empleada por el mundo», dijo finalmente. «Si ella acepta, sí», respondió Eduardo con calma. «Le aseguro que cuidaré de ella como del mayor tesoro». «¿Y por qué debería confiar en usted? ¿Qué garantía tengo de que sus intenciones son honorables?». Lupita se sonrojó intensamente. «Don Joaquín, por favor». Eduardo sonrió con sinceridad. «Es una pregunta justa. No tengo otra garantía que mi palabra, señor. Pero puedo darle referencias, contactos,
toda la información sobre mí que necesite para sentirse tranquilo. Don Joaquín mantuvo su expresión seria unos segundos más, antes de que una sonrisa arrugara las comisuras de sus ojos. No será necesario. Los ojos no mienten, y los suyos me dicen que es un hombre bueno en una situación desesperada. Extendió su mano. Joaquín Ramírez. Eduardo Montero, respondió él, estrechando la mano ofrecida. Don Joaquín se volvió hacia Lupita. La decisión es tuya, niña, pero si decides ir, tu trabajo estará aquí cuando vuelvas. Con esas palabras, regresó a la cocina, dejando a Lupita y Eduardo solos en la cafetería aún vacía. No esperaba verte tan temprano, dijo ella, nerviosamente ajustando las flores frescas en los pequeños jarrones de las mesas. No podía esperar más, admitió Eduardo. ¿Has pensado en mi propuesta? Lupita respiró hondo. Durante toda la noche había ensayado 1000 formas de rechazar amablemente la oferta, de explicar por qué era imposible. Pero al ver a Eduardo frente a ella, con esa mezcla de esperanza y resignación en su mirada, todas las excusas se desvanecieron. «Tengo condiciones», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Los ojos de Eduardo se iluminaron. «Las que quieras. Primero quiero conocer tu historia. No viajaré con un extraño, por más generoso que sea». Eduardo asintió. «Es justo. Segundo, quiero mantener cierta independencia económica. Acepto que pagues los gastos grandes, pero quiero contribuir de alguna manera». «Podemos discutir cómo hacer eso», concedió él. «Y tercero», Lupita dudó. «Si en algún momento los síntomas empeoran demasiado, quiero que volvamos. No quiero que el final sea en un lugar extraño, lejos de todo». La expresión de Eduardo se suavizó ante esta última condición. «Eres más sabia de lo que crees, Lupita Hernández. Acepto tus condiciones, todas ellas». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Lupita sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de dar un salto al vacío. «¿Cuándo partiríamos?» «Mañana mismo, si puedes. El tiempo es el recurso más escaso que tengo ahora». La realidad de lo que estaba aceptando golpeó a Lupita con fuerza. Mañana. Dejar San Miguel, México, todo lo conocido. Mañana. Necesito arreglar algunas cosas, mi apartamento, ropa adecuada. Te ayudaré con todo eso. Eduardo sacó una tarjeta y se la entregó. «Esta es la dirección de donde me hospedo. Es una casa que alquilé en el centro. Ven cuando hayas hecho tus preparativos y hablaremos de los detalles». Lupita tomó la tarjeta, sus dedos rozando brevemente los de Eduardo. Sintió una corriente eléctrica, una conexión inexplicable. «Aún no puedo creer que esté aceptando esto». A veces las mejores decisiones son las que parecen más locas en el momento, respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Te espero más tarde, entonces». Eduardo se despidió con un gesto y salió de la cafetería justo cuando los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las calles empedradas. Lupita se quedó inmóvil, sosteniendo la tarjeta como si fuera un talismán. «¿Entonces vas a ir?» La voz de don Joaquín la sobresaltó. No se había dado cuenta de que había vuelto a entrar. «Creo que sí», respondió, todavía incrédula de su propia decisión. «Bien», dijo simplemente el anciano. «¿Ahora podrías ayudarme a preparar todo antes de que empiecen a llegar los clientes? Tendrás mucho que hacer hoy si te vas mañana». El día transcurrió en un borrón de actividad. Entre servir mesas, Lupita llamó a su casera para explicarle la situación. Empacó lo poco que tenía de valor en su apartamento y se despidió de los pocos amigos cercanos que había hecho en San Miguel. Todos reaccionaron con una mezcla de sorpresa, preocupación y envidia ante la aventura que estaba a punto de emprender. Al atardecer, con una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias importantes, Lupita se presentó en la dirección indicada. Era una de esas hermosas casas coloniales, restauradas en el centro histórico, con una fachada de color ocre y grandes macetas de barro con bugambilias flanqueando la entrada. Tocó el timbre con mano temblorosa. Una mujer mayor de aspecto amable, evidentemente el ama de llaves, abrió la puerta. «Señorita Hernández, el señor Montero la está esperando en el patio».
Lupita siguió a la mujer a través de un pasillo decorado con arte mexicano contemporáneo hasta llegar a un patio interior con una fuente cantarina y paredes cubiertas de enredaderas. Eduardo estaba sentado junto a una mesa de hierro forjado, revisando documentos. «Lupita, viniste». La sonrisa que iluminó su rostro era tan genuina que disipó gran parte de los nervios de ella. «Dije que lo haría, ¿no?», respondió, intentando proyectar más seguridad de la que sentía. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho que planear». Durante las siguientes horas, Eduardo le contó su historia mientras compartían una cena preparada por el ama de llaves. Había nacido en Ciudad de México, en una familia acomodada que perdió su fortuna cuando él tenía 12 años. Trabajó desde joven para ayudar a su madre y hermano menor, estudiando por las noches. Eventualmente fundó una empresa de tecnología que revolucionó el sistema de pagos digitales en Latinoamérica. El éxito llegó rápido, pero a un costo, explicó mientras servía 2 copas de vino. Mi matrimonio fracasó apenas veo a mi hermano Alejandro y postergué todos los sueños que no estaban relacionados con el crecimiento empresarial. ¿Y ahora?, preguntó Lupita, conmovida por la historia. Ahora entiendo que construí una vida que no me da ningún consuelo en mi momento final. Eduardo bebió un sorbo de vino. Hace 6 meses, cuando recibí el diagnóstico, hice una lista de todo lo que siempre quise hacer y no hice. Viajar encabezaba esa lista. ¿Por qué yo? Sigo sin entenderlo. Eduardo sonrió enigmáticamente. Cuando me instalé en San Miguel para poner en orden mis asuntos, no esperaba encontrar inspiración. Pero entonces entré en esa cafetería y te vi. La forma en que tratabas a cada persona con genuino interés, tus pequeños dibujos para animar a extraños, tu capacidad de encontrar alegría en lo cotidiano. Hizo una pausa. Necesitaba eso en mi vida, alguien que pudiera enseñarme a ver lo que siempre estuvo frente a mí y nunca aprecié. Lupita sintió un nudo en la garganta. Nadie había visto tanto valor en sus pequeños gestos. «Tengo miedo», confesó. «Nunca he salido de México. No sé si podré ser lo que esperas». «No espero que seas nada más que tú misma», respondió él con suavidad. «Eso es más que suficiente». Pasaron el resto de la noche revisando el itinerario que Eduardo había preparado. París, Roma, Estambul, Kioto, Bangkok y finalmente Bali. Un viaje alrededor del mundo en 30 días. «Mañana temprano tendremos que ir a Ciudad de México para tramitar tu pasaporte de emergencia. Tengo contactos que pueden acelerarlo». Eduardo le entregó una carpeta. «Aquí están todos los documentos que necesitarás. Los boletos están reservados pero no confirmados, por si querías sugerir algún cambio en el itinerario». La cabeza de Lupita daba vueltas con tanta información, con la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Una parte de ella seguía esperando despertar de este sueño extraño en su pequeño apartamento, lista para otro día normal, sirviendo café. «¿Y si no soy lo que buscas?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «¿Y si te decepcionas a mitad del viaje?». Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que la estremeció. «Lupita, no estoy buscando perfección, estoy buscando autenticidad. Y tú eres la persona más auténtica que he conocido en mucho tiempo». Esas palabras pronunciadas con tal convicción derritieron las últimas barreras de duda en el corazón de Lupita. Por primera vez desde que recibió la propuesta, sintió una emoción pura e incontrolable. Entusiasmo. «¿Entonces estás lista para esta locura?», preguntó Eduardo, extendiendo su mano sobre la mesa. Lupita miró aquella mano tendida, símbolo de todo lo desconocido que la esperaba. Pensó en la monotonía de sus días, en los sueños postergados, en las palabras de su madre. «Estoy lista», respondió, colocando su mano sobre la de él, sellando un pacto que cambiaría su vida para siempre. París les dio la bienvenida con una llovizna suave y el aire perfumado de primavera. Lupita no podía dejar de mirar por la ventana del taxi que los llevaba desde el aeropuerto Charles de Gaulle hasta el pequeño hotel boutique que Eduardo había reservado en Montmartre. «Es real», murmuró empañando el cristal con su aliento. «Realmente estoy en París». Eduardo observaba su asombro con una sonrisa. En los 3 días que habían pasado tramitando documentos en Ciudad de México, había descubierto que la alegría de Lupita era contagiosa. Cada pequeño logro burocrático, cada paso hacia este viaje imposible,
se convertía en una celebración para ella. Y esto es solo el comienzo, le recordó señalando discretamente hacia la izquierda, donde la Torre Eiffel asomaba entre los edificios haussmannianos. El grito ahogado de Lupita hizo que incluso el taxista sonriera por el retrovisor. «¡La puedo ver! ¡Ahí está!», se giró hacia Eduardo con ojos brillantes. «Perdón, debo parecer una niña. Nunca te disculpes por emocionarte», respondió él. «Esa capacidad de asombro es exactamente lo que vine a buscar». El hotel resultó ser una antigua mansión reconvertida, con techos altos, molduras originales y ventanas que daban a los tejados de París. Sus habitaciones estaban en el mismo piso, pero separadas por un pasillo. Un arreglo que Lupita agradeció silenciosamente, pues aún se sentía como una extraña en esta aventura inesperada. «Descansa un poco», sugirió Eduardo, después de que les mostraran sus habitaciones. «Nos vemos en el lobby a las 7 para cenar». Pero Lupita no podía descansar. En cuanto Eduardo cerró su puerta, ella se quitó los zapatos cómodos que había comprado para el viaje, su primer par de tenis de marca, y se lanzó sobre la cama con un grito ahogado de emoción. París, la ciudad que solo había visto en películas y revistas viejas que llegaban a El Rincón del Tiempo. Se duchó rápidamente, y vestida con uno de los conjuntos nuevos que Eduardo había insistido en comprarle en Ciudad de México, salió al pequeño balcón de su habitación. El aire olía diferente, la luz tenía otra cualidad, hasta el ruido de la calle sonaba como música extranjera a sus oídos. Sacó su teléfono, también nuevo, regalo de Eduardo para documentar el viaje, e intentó capturar la vista. La foto no hacía justicia a lo que veían sus ojos, pero igual la envió a don Joaquín con un mensaje entusiasta. A las 7 en punto, Lupita esperaba en el lobby, nerviosa por su primera cena en París. Eduardo apareció puntualmente, vestido con elegancia casual que contrastaba con su aspecto de empresario en San Miguel. «Estás preciosa», comentó con sincera admiración, observando el vestido azul marino que resaltaba el tono canela de la piel de Lupita y hacía brillar aún más sus ojos negros. «Gracias. Nunca había tenido ropa así», admitió ella, alisando la tela con manos inquietas. El restaurante estaba a poca distancia, así que caminaron bajo el cielo parisino que comenzaba a oscurecer. Lupita se maravillaba con cada detalle. Los cafés de aceras estrechas, las floristerías cerrando por la noche, los parisinos apurados volviendo a casa. «Es como un sueño», murmuró, cuando pasaron junto a una pequeña plaza donde un violinista callejero interpretaba una melodía melancólica. Eduardo la observaba más a ella que a la ciudad. Había algo rejuvenecedor en experimentar París a través de los ojos de alguien que lo veía por primera vez. La cena fue en un pequeño bistrot lejos de las rutas turísticas. El propietario conocía a Eduardo y los recibió calurosamente, llevándolos a la mejor mesa junto a la ventana. «¿Vienes mucho a París?», preguntó Lupita mientras estudiaba el menú escrito completamente en francés. «Venía por negocios», explicó Eduardo, «pero nunca me tomé el tiempo para realmente conocer la ciudad. Siempre era aeropuerto, hotel, reuniones, aeropuerto. Es triste pensar en todas las veces que estuviste aquí sin verla de verdad», reflexionó ella. «Por eso estamos aquí ahora», respondió él con una sonrisa que no ocultaba del todo la sombra que cruzó por sus ojos. «Para recuperar lo que pueda del tiempo perdido». La cena fue una sucesión de platos que Lupita nunca había probado: foie gras, escargots, coq au vin. Eduardo la animaba a experimentar, explicándole cada platillo, disfrutando más de sus reacciones que de la comida misma. «Mañana comenzaremos temprano», dijo mientras compartían una crème brûlée de postre. «Hay mucho que ver y solo tenemos 3 días en París. Podríamos...» Lupita se interrumpió dudando. «¿Sí? Podríamos visitar el Louvre. Siempre he querido ver la Mona Lisa». Eduardo sonrió. «Por supuesto. Lo que tú quieras ver, lo veremos». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Visitaron el Louvre, donde Lupita quedó fascinada no tanto por la famosa sonrisa de la Gioconda como por las enormes pinturas de Delacroix y Géricault. Subieron a la Torre Eiffel, recorrieron Notre Dame aún en reconstrucción tras el incendio, pasearon por los jardines de Luxemburgo y navegaron por el Sena en un bateau mouche
mientras el sol se ponía sobre la ciudad de la luz. Eduardo había contratado un guía privado que los acompañaba durante el día, explicándoles la historia y los secretos de cada rincón. Pero por las noches eran solo ellos dos, cenando en pequeños restaurantes o simplemente caminando por las calles iluminadas, conociéndose poco a poco. Fue durante una de estas caminatas nocturnas cuando Eduardo notó algo curioso. «Siempre estás tomando fotos con el teléfono», comentó mientras cruzaban el Pont des Arts. «Pero nunca te he visto mirarlas después». Lupita se sonrojó. «Es que no son muy buenas, no captan lo que realmente veo». «¿Puedo verlas?» Con cierta timidez, Lupita le mostró la galería de su teléfono. Había cientos de fotos, pero no de los monumentos típicos que cualquier turista fotografiaría. Eran detalles: las manos arrugadas de un anciano alimentando palomas, la risa de una niña correteando con un globo rojo, el perfil de un edificio reflejado en un charco después de la lluvia. Eduardo pasaba las imágenes en silencio, cada vez más absorto. «Lupita», dijo finalmente, «tienes un ojo extraordinario». «¿De verdad lo crees?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. «Estas fotografías…» Eduardo buscaba las palabras adecuadas. «No muestran París, muestran cómo se siente París. Es un don». Al día siguiente, antes de continuar su viaje hacia Roma, Eduardo la llevó a una tienda especializada en fotografía cerca de Les Halles. Allí le compró una cámara profesional que Lupita al principio se negó a aceptar. «Es demasiado cara, Eduardo, no puedo». «Considéralo una inversión, no un regalo», insistió él. «Tienes un talento natural que debe ser cultivado con las herramientas adecuadas». El vendedor, un fotógrafo retirado, pasó una hora explicándole los conceptos básicos: apertura, velocidad de obturación, ISO. Lupita absorbía cada palabra como una esponja, haciendo preguntas inteligentes que sorprendieron al hombre. «Tiene buen ojo y aprende rápido», comentó a Eduardo mientras empacaban la cámara y varios lentes adicionales. «Es un talento nato». Durante el vuelo a Roma, Lupita hojeaba el manual de la cámara con la concentración de una estudiante antes de un examen importante. Eduardo la observaba discretamente, encantado de haber descubierto esta pasión latente en ella. Roma los recibió con un sol radiante y el caos ordenado tan característico de la ciudad eterna. Su hotel estaba en un antiguo palacio del siglo XVII, a pocos pasos de la Piazza Navona. A diferencia de París, aquí todo parecía más relajado, más ruidoso, más vivo. «Es como si la ciudad entera fuera una obra de teatro al aire libre», comentó Lupita durante su primera cena en una trattoria escondida en un callejón cerca de Campo de Fiori. Con la cámara nueva colgada permanentemente de su cuello, Lupita comenzó a documentar Roma desde perspectivas únicas. No se contentaba con la foto típica del Coliseo o la Fontana di Trevi. Buscaba ángulos inusuales, momentos fugaces, la intersección perfecta de luz y sombra. Una tarde, mientras exploraban las ruinas del Foro Romano, Lupita notó que Eduardo estaba más cansado de lo habitual. Se sentó en un bloque de mármol antiguo, respirando con cierta dificultad bajo el sol italiano. «¿Estás bien?», preguntó, preocupada. Era la primera vez que veía signos físicos de su enfermedad. «Solo necesito un momento», respondió él intentando sonreír. «El calor y caminar tanto». Lupita se sentó a su lado, ofreciéndole agua de su botella. Por primera vez desde que comenzaron el viaje, la realidad de su situación golpeó con fuerza. Este hombre extraordinario que le estaba mostrando el mundo estaba enfermo, realmente enfermo. «Quizás deberíamos volver al hotel y descansar», sugirió, notando la palidez en el rostro de Eduardo. «No», respondió él con firmeza. «No desperdiciaré ni un minuto. Solo dame 5 minutos y estaré bien». Mientras esperaban, Lupita tomó algunas fotografías de las ruinas bañadas por la luz dorada de la tarde. Cuando revisó las imágenes en la pantalla de la cámara, se sorprendió al ver una que había tomado sin darse cuenta. Eduardo sentado en la piedra milenaria, con el rostro levantado hacia el sol, los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta. Había algo desgarradoramente hermoso en esa imagen, como si hubiera capturado el alma misma de su compañero de viaje. «¿Qué estás mirando con tanto interés?», preguntó Eduardo ya recuperado.
Lupita dudó un momento antes de mostrarle la fotografía. Eduardo la miró en silencio durante largos segundos. «Es la primera vez que me veo realmente en paz», dijo finalmente, con voz ronca por la emoción. «Has capturado algo que ni yo sabía que estaba ahí». Aquella noche, cenando en la terraza del hotel bajo las estrellas romanas, Eduardo le contó más sobre su vida. Su matrimonio fallido con una mujer que amaba más sus logros que a él mismo. La relación distante con su hermano menor Alejandro, que nunca entendió su obsesión por el trabajo. «La ironía es que construí todo ese imperio para sentir que valía algo», confesó mientras compartían una botella de vino toscano. «Y ahora que el tiempo se acaba me doy cuenta de que el valor estaba en las experiencias que sacrifiqué, no en las acciones que acumulé». «Nunca es tarde para rectificar», dijo Lupita suavemente. «Estás haciendo eso ahora». Eduardo la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «Gracias por aceptar esta locura, Lupita. Estás haciendo que mis últimos días valgan más que todos los años anteriores juntos». En ese momento, bajo el cielo estrellado de Roma, con el murmullo de la fuente de Neptuno como música de fondo, Lupita sintió algo moverse en su interior. Un sentimiento que la asustó porque sabía que solo traería dolor. Estaba comenzando a encariñarse demasiado con un hombre cuyo tiempo estaba contado. Los días en Roma pasaron volando. Visitaron el Vaticano, donde Lupita quedó sin palabras ante la Capilla Sixtina. Recorrieron las catacumbas, degustaron gelato en pequeñas gelaterías artesanales y lanzaron monedas a la Fontana di Trevi con deseos secretos que ninguno compartió con el otro. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza del hotel, antes de partir hacia Estambul, Eduardo recibió una llamada que lo tensó visiblemente. Habló en español rápido y cortante, algo poco usual en él. «¿Problemas?», preguntó Lupita cuando terminó la llamada. «Mi hermano», respondió Eduardo con un suspiro, «ha descubierto nuestro viaje y está preocupado». «¿Preocupado? ¿Por qué?». Eduardo sonrió con cierta amargura. «Cree que eres una oportunista que se está aprovechando de un hombre enfermo y sus millones». Lupita se quedó boquiabierta, dolida por la insinuación. «Pero tú no crees eso, ¿verdad?», preguntó con voz pequeña. «Por supuesto que no», respondió Eduardo inmediatamente tomando su mano. «Le he dicho que es absurdo, que eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». La sinceridad en sus palabras calentó el corazón de Lupita, pero también avivó su preocupación. Esta burbuja mágica en la que estaban viviendo tenía una fecha de caducidad, y cuando explotara, ella volvería a su vida en San Miguel mientras Eduardo... No quería pensar en eso ahora. No cuando tenían Estambul esperándolos, con sus mezquitas y bazares, no cuando cada día traía nuevas maravillas que descubrir juntos. «¿Qué le has dicho?», preguntó, intentando apartar los pensamientos oscuros. «Que se ocupe de sus asuntos», respondió Eduardo, con una firmeza que sorprendió a Lupita. «Por primera vez estoy viviendo como siempre quise. No permitiré que nadie, ni siquiera mi hermano, arruine esto». Mientras empacaban para continuar su viaje, Lupita encontró una servilleta doblada cuidadosamente entre sus cosas. Al abrirla, reconoció uno de sus propios dibujos, un pequeño pájaro volando hacia un sol sonriente. Lo había dibujado para una niña que lloraba en la cafetería meses atrás. ¿Cómo había llegado a sus maletas? Decidió no mencionarlo a Eduardo, guardándolo como un pequeño misterio a resolver más adelante. Lo que no sabía era que ese simple dibujo era solo la punta de un iceberg de secretos que comenzaría a emerger en la siguiente etapa de su viaje, transformando para siempre la relación entre ambos. Estambul los envolvió con su mezcla hipnotizante de Oriente y Occidente. Desde su hotel en el distrito de Sultanahmet podían ver la imponente silueta de la mezquita azul recortada contra el horizonte y escuchar la llamada del muezín a la oración 5 veces al día. Para Lupita, era como entrar en un mundo de las 1001 noches. «Es difícil creer que hace solo 2 semanas estaba sirviendo café en San Miguel», comentó mientras exploraban el Gran Bazar, un laberinto de callejuelas cubiertas donde vendedores ofrecían a gritos alfombras, especias, joyas y lámparas de mosaico. Eduardo sonrió, observándola regatear con un vendedor de té por un juego de vasos tradicionales.
Se había adaptado rápidamente a cada nueva cultura, absorbiendo palabras básicas del idioma local, probando sin miedo la gastronomía más extraña, respetando las costumbres con una naturalidad que asombraba incluso a los guías. «Naciste para esto, Lupita», dijo cuando ella regresó triunfante con su compra envuelta cuidadosamente, «para explorar, para conectar con personas de todo el mundo». Ella se sonrojó ante el cumplido. «Solo estoy siendo yo misma». «Exactamente». «Y es maravilloso». Los días en Estambul transcurrían entre visitas a la Hagia Sofia, paseos en barco por el Bósforo, donde Europa y Asia se encuentran, y largas conversaciones en terrazas con vistas al mar de Mármara. Lupita seguía documentando todo con su cámara, capturando imágenes cada vez más impresionantes a medida que dominaba la técnica. Una tarde, mientras exploraban el Palacio Topkapi, antiguo hogar de los sultanes otomanos, Eduardo recibió otra llamada que lo dejó visiblemente alterado. «Mi hermano está en camino», anunció cuando terminó la conversación. «Llegará mañana a Estambul». Lupita sintió un escalofrío. La intrusión del mundo real en su burbuja de ensueño era inevitable, pero no por eso menos inquietante. «¿Qué quiere?» «Según él, asegurarse de que estoy bien», respondió Eduardo con evidente frustración. «En realidad quiere controlar cómo gasto mi dinero y con quién paso mis últimos días». La palabra «últimos» quedó flotando entre ellos como una nube oscura. Era la primera vez que Eduardo la usaba tan directamente desde que comenzaron el viaje. «¿Debería irme? Quizás si hablas a solas con él». «No», la interrumpió Eduardo con firmeza. «No permitiré que te hagas sentir que no perteneces aquí. Además», añadió con una sonrisa triste, «me temo que no podría enfrentarlo sin ti a mi lado. Me da fuerza saber que al menos una persona en el mundo me ve como soy, no como un cheque ambulante o un empresario exitoso». Aquella noche, cenando en la terraza del hotel con el Bósforo brillando bajo la luna, Lupita notó que Eduardo parecía distraído, perdido en pensamientos lejanos. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En el tiempo», respondió él después de un largo silencio. «En cómo lo medimos, en cómo lo gastamos. ¿Sabes? Los médicos me dijeron que me quedaban 3 meses. Eso era hace 6 semanas». Lupita sintió que el corazón se le encogía. Ya habían pasado la mitad del tiempo estimado. «Pero no son solo números en un calendario», continuó Eduardo, mirando las luces de los barcos que navegaban a lo lejos. «Es la calidad de esos días lo que importa, y estos últimos han valido por años enteros». Tomó la mano de Lupita sobre la mesa, un gesto que se había vuelto natural entre ellos, aunque nunca había cruzado la línea hacia algo más íntimo. «Gracias por eso, Lupita, por hacer que cada momento cuente». Ella quería responder, decirle lo mucho que este viaje significaba también para ella, cómo estaba descubriendo partes de sí misma que no sabía que existían, pero las palabras se le atascaron en la garganta, bloqueadas por la emoción. A la mañana siguiente, Alejandro Montero llegó como una tormenta al hotel. Era más joven que Eduardo, pero compartían el mismo porte elegante y ojos penetrantes. La diferencia estaba en la dureza de su expresión, en la manera calculadora con que evaluó a Lupita cuando Eduardo los presentó en el vestíbulo. «Así que tú eres la acompañante de mi hermano», dijo, sin molestarse en ocultar su desdén. «La mesera de San Miguel que de pronto se encuentra viajando por el mundo en hoteles de 5 estrellas. «Alejandro», advirtió Eduardo. Su voz fría como nunca antes la había escuchado Lupita. «Te sugiero que cuides tu tono». «¿O qué?», desafió el hermano menor. «¿Me dejarás fuera del testamento? Oh, espera, ya lo has hecho, ¿no es cierto? Para dejarle todo a tu fundación y a tus nuevas amistades». Lupita palideció. «Yo no sé nada de ningún testamento, ni lo quiero saber». Alejandro la miró con sorpresa. Claramente no esperaba esa respuesta. «Por favor», intervino Eduardo, «continuemos esta conversación en privado. Tengo una suite con terraza donde podremos hablar tranquilamente». Una vez en la suite, con té servido por el personal del hotel y vistas panorámicas a la ciudad, los 3 se sentaron en un incómodo silencio. «Escucha, Alejandro», comenzó Eduardo. «Entiendo tu preocupación, de verdad, pero este viaje es mi decisión. Lupita está aquí porque yo se lo pedí, y ha sido la mejor compañía que podría desear.
¿Realmente esperas que crea que no tiene interés en tu dinero?, replicó Alejandro, aunque con menos hostilidad que antes. «Puedo hablar por mí misma», interrumpió Lupita con una dignidad que sorprendió a ambos hermanos. «Señor Montero, cuando su hermano me propuso este viaje, establecí 3 condiciones. Una de ellas fue mantener mi independencia económica. No he aceptado más que los gastos básicos y la cámara para documentar el viaje». Eduardo asintió respaldando sus palabras. «Es cierto. De hecho, he tenido que insistir para que acepte lo más elemental. Nunca he conocido a alguien con menos interés material». Alejandro los observó con evidente escepticismo, pero algo en la firmeza de Lupita pareció impresionarlo. «Entonces, ¿qué obtienes de todo esto?», le preguntó directamente. Lupita reflexionó antes de responder, buscando la honestidad más profunda. «Libertad», dijo finalmente. «La oportunidad de ver un mundo que nunca pensé que conocería». Y dudó, mirando brevemente a Eduardo. «La compañía de alguien que ve valor en mí, más allá de mi capacidad para servir café». Un silencio largo siguió a sus palabras. Alejandro pasó la mirada de su hermano a Lupita varias veces, como intentando descifrar un código secreto entre ellos. «Eduardo siempre tuvo buen ojo para las personas», admitió finalmente. «Si él confía en ti, supongo que debo darle el beneficio de la duda». La tensión en la habitación disminuyó visiblemente. Eduardo sugirió que los 3 almorzaran juntos, una propuesta que Alejandro aceptó con cierta reticencia. Durante la comida en un restaurante a orillas del Bósforo, la conversación fluyó más fácilmente. Alejandro resultó ser menos intimidante de lo que su primera impresión sugería. Bajo su fachada dura, Lupita detectó la misma sensibilidad que caracterizaba a Eduardo, aunque expresada de manera muy diferente. «¿Cómo está Claudia?», preguntó Eduardo en un momento dado, refiriéndose a la esposa de su hermano. «Bien, ocupada con la fundación como siempre», respondió Alejandro, y luego, mirando a Lupita, explicó: «Mi esposa dirige una organización que proporciona educación a niñas en zonas rurales de México. Es un trabajo admirable», comentó Lupita con sinceridad. «Lo es», acordó Alejandro, «aunque a veces pienso que dedica más tiempo a las hijas de otros que a las nuestras». Había una nota de amargura en su voz que resonó con Lupita. Ella había escuchado ese mismo tono en Eduardo cuando hablaba de su matrimonio fallido. «Los Montero tenemos una tendencia a enamorarnos de personas dedicadas a causas nobles», añadió Alejandro, con una mirada significativa hacia su hermano. «¿Como su madre?», preguntó Lupita, recordando lo poco que Eduardo había mencionado sobre ella. Ambos hermanos la miraron con sorpresa. «Sí, exactamente como nuestra madre», confirmó Eduardo. «Dedicó su vida a trabajar con comunidades indígenas en Chiapas, enseñando técnicas de tejido tradicional y ayudándoles a comercializar sus productos». «Una mujer extraordinaria», añadió Alejandro con genuina admiración. «Cuando papá perdió todo en la crisis financiera, fue ella quien mantuvo a la familia unida y nos enseñó que la verdadera riqueza está en lo que das, no en lo que tienes». Lupita asintió, conmovida por esta nueva perspectiva de la familia Montero. «Mi madre solía decir algo parecido, que la vida es demasiado corta para no compartirla». «¿Tu madre?», preguntó Alejandro con interés repentino. «¿A qué se dedicaba?». «Era empleada doméstica», respondió Lupita sin vergüenza. «Trabajó toda su vida en casas de familias adineradas en Ciudad de México, antes de mudarnos a Michoacán, cuando yo tenía 10 años». Eduardo, que estaba bebiendo agua, se atragantó ligeramente. «¿En Ciudad de México? ¿En qué zona?». «Polanco, principalmente», dijo Lupita, extrañada por el repentino interés. «¿Por qué?». Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de significado. «Nosotros vivíamos en Polanco antes de la crisis», explicó Alejandro lentamente. «En una casa grande en Avenida Presidente Mazarik». El corazón de Lupita dio un vuelco. «Mi madre trabajó en esa avenida durante años, para una familia...». «¿Cómo se llamaba tu madre?», interrumpió Eduardo, inclinándose hacia adelante con intensidad. «Esperanza, Esperanza Hernández». Eduardo palideció visiblemente. «¿Esperanza? ¿La que hacía los mejores chiles en nogada del mundo y cantaba mientras limpiaba?». Fue el turno de Lupita de quedarse sin palabras. «¿Cómo sabes eso?».
Porque, respondió Alejandro en un susurro, Esperanza trabajó para nuestra familia durante casi 8 años. El mundo pareció detenerse alrededor de los tres. La revelación cayó como una bomba, reestructurando todo lo que creían saber unos de otros. Pero eso significa, comenzó Lupita, que nos conocimos cuando éramos niños, completó Eduardo, su voz teñida de asombro. Tú eras esa niña que venía ocasionalmente cuando no había clases, la que dibujaba constantemente y dejaba pequeños dibujos escondidos por toda la casa. Fragmentos de memoria comenzaron a emerger en la mente de Lupita. Un niño mayor que le enseñaba sus libros de astronomía, un jardín con una fuente donde solía jugar, galletas recién horneadas en una cocina enorme. Eduardo, ¿el niño que me regaló un libro de constelaciones en mi cumpleaños? La sonrisa que iluminó el rostro de Eduardo fue respuesta suficiente. Por un momento, el empresario enfermo desapareció, y en su lugar Lupita vio al niño de 12 años, apasionado por las estrellas, que una vez le había prometido que algún día la llevaría a ver las auroras boreales. El destino tiene un sentido del humor retorcido, murmuró Alejandro, observando la escena con una mezcla de asombro e incredulidad. O quizás, respondió Eduardo sin apartar los ojos de Lupita, simplemente nos está devolviendo al camino que debimos seguir desde el principio. Esa noche, después de que Alejandro se retirara a su habitación, prometiendo quedarse un día más antes de volver a México, Eduardo y Lupita se encontraron en la terraza común del hotel. La ciudad brillaba bajo ellos, con los minaretes de las mezquitas iluminados contra el cielo nocturno. «¿Cómo no te reconocí?», preguntó Lupita, todavía procesando la increíble coincidencia que acababan de descubrir. «Han pasado casi 20 años», respondió Eduardo. «Yo era un adolescente flaco con brackets y tú una niña de 8 años. Además, en aquel entonces yo era Lalo, no Eduardo Montero, el empresario». Lupita sonrió ante el apodo que efectivamente recordaba. Lalo, el que me defendió cuando rompí accidentalmente un jarrón carísimo. «Y tú me dibujaste un conejo astronauta para animarme cuando reprobé matemáticas», añadió él, con la mirada perdida en los recuerdos. «¿Sabes? Mi madre siempre hablaba de ustedes, incluso años después. Decía que eran diferentes a otras familias ricas, que tenían corazón». Eduardo asintió, visiblemente emocionado. «Tu madre fue como una segunda madre para nosotros cuando la nuestra viajaba por su trabajo. Nunca supe qué pasó con ustedes después de la crisis, cuando tuvimos que despedir a todo el personal. Nos mudamos a Michoacán, al pueblo de mi padre. Ella siguió trabajando en casas, pero nunca encontró una familia como la suya». Lupita hizo una pausa recordando. «Siempre decía que el dinero no hace a la gente, que son las personas las que dan valor al dinero por cómo lo usan». «Una mujer sabia», comentó Eduardo. «Lamento mucho su partida». Se quedaron en silencio, contemplando las luces de los barcos que cruzaban el estrecho, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los giros inesperados del destino que los habían reunido nuevamente, en circunstancias tan diferentes. «¿Crees que esto es casualidad?», preguntó finalmente Lupita. «¿Que de todas las cafeterías en México, elegiste justamente aquella donde trabajaba la hija de Esperanza?» Eduardo la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Lupita latiera más rápido. «No creo en las casualidades, Lupita. Creo que hay fuerzas más grandes que nosotros guiando nuestros pasos, especialmente cuando más perdidos estamos». Extendió su mano hacia ella, un gesto que habían compartido muchas veces durante el viaje, pero que ahora parecía cargado de un nuevo significado. «Quizás todo esto estaba escrito en las estrellas desde el principio», añadió señalando hacia el cielo. Lupita tomó su mano, sintiendo una conexión que iba mucho más allá del presente, que se extendía hacia un pasado compartido que apenas comenzaban a redescubrir y un futuro que, aunque limitado, de pronto parecía lleno de posibilidades. «Las estrellas», murmuró recordando el libro de constelaciones que había atesorado durante años sin recordar quién se lo había regalado. «Siempre has estado mirando las estrellas, ¿verdad, Lalo?». El uso de su antiguo apodo pareció tocar algo profundo en Eduardo. Sus ojos brillaron con emoción contenida. «Y tú siempre has estado dibujando el camino hacia ellas», respondió suavemente.
Bajo el cielo estrellado de Estambul, con el murmullo del Bósforo como única música, algo cambió sutilmente entre ellos. Una puerta que habían mantenido cuidadosamente cerrada comenzaba a entreabrirse, revelando un futuro tan incierto como hermoso. El amanecer sobre el monte Fuji bañaba de rosa y dorado el paisaje japonés. Sentados en la terraza de su ryokan tradicional en Hakone, Eduardo y Lupita contemplaban el volcán sagrado que emergía majestuoso entre nubes matutinas. Llevaban 2 días en Japón, después de una breve pero intensa estancia en Bangkok, y la serenidad del lugar contrastaba con el ritmo frenético que habían mantenido hasta entonces. «Es como una pintura», murmuró Lupita, ajustando el lente de su cámara para capturar los colores cambiantes del cielo. «Algo tan perfecto que parece irreal». Eduardo observaba más a ella que al paisaje. Desde la revelación en Estambul, su relación había adquirido una nueva dimensión. Las barreras invisibles que ambos habían mantenido comenzaban a disolverse, reemplazadas por una familiaridad que nacía tanto del pasado redescubierto como del presente compartido. «¿Sabes? Ahora entiendo por qué siempre me sentí tan cómodo contigo desde el principio», comentó sorbiendo lentamente su té verde. Había algo familiar que no podía identificar. Lupita sonrió sin apartar la vista del visor de la cámara. ¿Quién hubiera imaginado que la vida nos reuniría así? Es como si el círculo se cerrara. La despedida de Alejandro en Estambul había sido sorprendentemente cálida. Después de la revelación sobre Esperanza, el hermano menor había cambiado su actitud completamente, abrazando a Lupita y pidiéndole disculpas por su desconfianza inicial. «Cuídalo», le había dicho en una parte, mientras Eduardo finalizaba el pago del hotel. Nunca lo había visto tan feliz como estos días. «Contigo». Esas palabras resonaban en la mente de Lupita mientras fotografiaba el majestuoso Fuji. ¿Realmente ella era responsable de la felicidad de Eduardo? La idea era tan hermosa como aterradora, considerando el limitado tiempo que les quedaba juntos. «El desayuno tradicional está servido», anunció suavemente una empleada del ryokan, interrumpiendo sus pensamientos. La mesa baja de madera estaba preparada con un festín japonés: arroz recién hecho, sopa de miso humeante, pescado a la parrilla, encurtidos coloridos y varios pequeños platillos que Lupita no reconocía. «Itadakimasu», pronunció Eduardo con una sonrisa, enseñándole la expresión japonesa para agradecer la comida. «Itadakimasu», repitió ella, maravillándose una vez más por la facilidad con que él se adaptaba a cada cultura, cada idioma. Mientras comían, planearon el día. Visitarían los baños termales tradicionales, un paseo en barco por el lago Ashi, y si Eduardo se sentía con fuerzas, un recorrido por el bosque de bambú cercano. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Lupita, observándolo atentamente. Habían desarrollado un código silencioso. Ella nunca mencionaba directamente la enfermedad, pero siempre estaba pendiente de los signos de fatiga o dolor. «Bien», respondió él, entendiendo la pregunta subyacente. «Los días en Japón me han sentado mejor de lo que esperaba. Debe ser la dieta, o tal vez la paz que se respira aquí». Pero Lupita había aprendido a leer más allá de sus palabras. Notaba los momentos en que disimulaba una punzada de dolor, las pausas más largas cuando subían escaleras, la creciente frecuencia con que necesitaba descansar durante sus exploraciones. El tiempo se agotaba más rápido de lo previsto. Lo que los médicos habían estimado como 3 meses parecía acortarse día a día. Ambos lo sabían, aunque ninguno lo mencionaba. Después del desayuno, caminaron hacia los onsen, los baños termales naturales por los que Hakone era famoso. Estaban separados por género, así que acordaron reunirse en 1 hora en el jardín zen. Para Lupita, sumergirse en las aguas minerales calientes fue una experiencia casi espiritual. Sola en el baño femenino al aire libre, rodeada de rocas pulidas y árboles centenarios, dejó que el agua disolviera la tensión acumulada. No solo el cansancio físico del viaje, sino la carga emocional de ver a Eduardo debilitarse gradualmente, de sentir cómo sus propios sentimientos hacia él se transformaban en algo que no se atrevía a nombrar. «Es peligroso», susurró para sí misma,
mientras el vapor se elevaba a su alrededor como fantasmas. Enamorarse de alguien que se va. La palabra quedó flotando en el aire como una admisión que había estado evitando durante semanas. Enamorarse. ¿Era eso lo que estaba sucediendo? ¿O solo era la intensidad de una experiencia compartida en circunstancias extraordinarias? Cuando se reunió con Eduardo en el jardín Zen, lo encontró contemplando el diseño meticuloso de arena rastrillada y piedras colocadas estratégicamente. Parecía absorto en pensamientos profundos. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a su lado en la banca de madera. «En el concepto japonés de mono no aware», respondió sin desviar la mirada del jardín. «La conciencia de la impermanencia de las cosas, la belleza agridulce de lo transitorio». Lupita sintió un nudo en la garganta. Todo en Japón parecía reflejar esa filosofía. Los cerezos en flor que aparecían brevemente cada primavera, los delicados arreglos ikebana que celebraban el ciclo de vida de las plantas, incluso la manera cuidadosa en que se envolvían los regalos, sabiendo que el envoltorio sería destruido. «Es hermoso y triste a la vez», comentó, «como la vida misma», asintió Eduardo, y luego añadió en voz más baja, «como nosotros». El nosotros quedó suspendido entre ambos, cargado de significado. Era la primera vez que Eduardo insinuaba que lo que existía entre ellos iba más allá de la amistad o la camaradería de viaje. «Eduardo», comenzó Lupita, sintiendo que era el momento de hablar de lo que ambos habían estado evitando. Pero él se levantó repentinamente, ofreciéndole su mano. «Vamos al lago. El barco sale en media hora y quiero mostrarte algo especial». El momento había pasado, o quizás solo se había postergado. Lupita tomó su mano y lo siguió, consciente del calor que generaba ese simple contacto, de cómo sus dedos se entrelazaban con naturalidad, como si hubieran estado destinados a encajar perfectamente. El crucero por el lago Ashi ofrecía vistas espectaculares del monte Fuji, reflejado en las aguas cristalinas. Eduardo había reservado asientos privilegiados en la cubierta superior, desde donde Lupita podía tomar fotografías sin obstáculos. «Tu talento ha florecido de manera extraordinaria», comentó él observándola trabajar con la cámara. «Estas fotos deberían estar en una galería, no guardadas en una memoria digital». Lupita sonrió, aunque la idea le parecía absurda. «Son solo recuerdos, Eduardo, para nosotros. Son arte», insistió él. «Tienes un don para capturar la esencia de los lugares y las personas. No es algo que se pueda enseñar». El barco se acercaba al otro extremo del lago cuando Eduardo señaló hacia una estructura roja brillante que emergía entre los árboles. «El torii del santuario Hakone», explicó. «Dicen que si pasas por debajo con una intención pura en el corazón, los dioses escucharán tu deseo». Desembarcaron y caminaron hacia el santuario sintoísta. El torii, un portal tradicional japonés, se alzaba majestuoso sobre las aguas del lago. Para llegar a él, había que descender una larga escalinata de piedra y luego caminar por un sendero que serpenteaba entre árboles centenarios. Eduardo comenzó a bajar las escaleras con determinación, pero a mitad de camino, Lupita notó que su respiración se volvía laboriosa. Sin decir nada, disminuyó el paso fingiendo detenerse para tomar fotografías, dándole tiempo para recuperarse sin herir su orgullo. Cuando finalmente llegaron al torii, el sol del mediodía lo iluminaba perfectamente, creando reflejos dorados en el agua. Lupita capturó la imagen desde diferentes ángulos, maravillándose con la perfecta armonía entre la estructura humana y el paisaje natural. «Ven», dijo Eduardo tomándola suavemente del brazo. «Pasemos juntos». Bajo el imponente portal rojo, Eduardo se detuvo y cerró los ojos brevemente, como formulando un deseo silencioso. Lupita hizo lo mismo, aunque su deseo era tan imposible que apenas se atrevía a confesárselo a sí misma. Más tiempo. Tiempo para descubrir lo que estaba creciendo entre ellos. Tiempo para explorar un futuro que se desvanecía antes siquiera de comenzar. Al abrir los ojos, encontró la mirada de Eduardo fija en ella, con una intensidad que hizo acelerar su corazón. «Lupita», dijo con voz grave, «hay algo que necesito confesarte». El escenario era demasiado perfecto, demasiado cinematográfico. El majestuoso torii, las aguas tranquilas del lago,
el monte Fuji vigilando desde la distancia. Lupita contuvo la respiración, anticipando palabras que temía y anhelaba a partes iguales. Cuando te dije que te elegí por casualidad, no fue del todo cierto, continuó Eduardo. La verdad es que te observé durante meses antes de acercarme a ti. Venía a la cafetería específicamente para verte. La confesión no era lo que Lupita esperaba. Sintió una mezcla de confusión y desconcierto. ¿Me observabas? ¿Por qué? Eduardo desvió la mirada hacia el lago, como buscando las palabras adecuadas. Al principio fue coincidencia. Estaba en San Miguel poniendo en orden mis asuntos, preparándome para el final. Entré en el rincón del tiempo buscando un café, y allí estabas tú, sonriendo a los clientes como si cada uno fuera la persona más importante del mundo. Hizo una pausa, recordando. Pero lo que realmente me cautivó fueron tus dibujos. Un día vi cómo le entregabas una servilleta con un dibujo a una niña que lloraba. Era un pajarito volando hacia el sol. La niña dejó de llorar instantáneamente. Lupita recordaba ese momento. Una pequeña turista que había derramado su chocolate caliente y estaba inconsolable. Volví al día siguiente y al siguiente, continuó Eduardo. Veía cómo transformabas momentos ordinarios en algo especial con pequeños gestos. Comencé a coleccionar las servilletas que dejabas olvidadas o que los clientes abandonaban. Tenía docenas antes de atreverme a hablarte. La revelación dejó a Lupita sin palabras. Todo este tiempo, Eduardo había estado observándola, coleccionando fragmentos de su vida cotidiana. La idea debería resultarle inquietante, pero extrañamente, solo sentía una calidez expandiéndose en su pecho. ¿Por eso encontré una de mis servilletas entre mis cosas en Roma? Eduardo asintió con expresión culpable. La puse allí esperando el momento adecuado para confesarte todo. Quería que supieras que no fue casualidad, que te elegí a ti específicamente, porque en tus pequeños actos de bondad encontré algo que había perdido hace mucho tiempo. Esperanza. El nombre de su madre, Esperanza, resonó en los oídos de Lupita como un eco del destino. Todo parecía conectarse de maneras que desafiaban la coincidencia. Cuando descubrimos la conexión con tu madre en Estambul, continuó Eduardo, comprendí por qué me sentía tan atraído hacia ti desde el principio. Hay algo de ella en ti, esa generosidad innata, esa capacidad de ver lo mejor en los demás. Lupita procesaba esta nueva información, intentando reconciliarla con la imagen que tenía de su viaje, de su relación con Eduardo. ¿Por qué me lo dices ahora? Eduardo tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Porque el tiempo se acaba, Lupita. Los dolores de cabeza son más frecuentes, las náuseas más intensas. Estoy tomando medicamentos más fuertes solo para poder seguir adelante. Hizo una pausa respirando profundamente. Y porque necesito que sepas la verdad antes de decirte lo que realmente siento por ti. El corazón de Lupita latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. A su alrededor los turistas pasaban, tomaban fotos y continuaban su camino, ajenos al drama que se desarrollaba bajo el torii sagrado. «Te estás enamorando de mí», dijo ella suavemente, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. No era una pregunta, sino una constatación. Los signos habían estado allí durante semanas, las miradas sostenidas, los roces accidentales, la forma en que su voz cambiaba cuando hablaba solo con ella. Eduardo cerró los ojos brevemente, como aliviado de que ella hubiera pronunciado las palabras que él no se atrevía a decir. «Sí», admitió finalmente. «Y es lo más irracional, egoísta y maravilloso que me ha pasado en mucho tiempo». «Es una locura», murmuró Lupita, aunque una sonrisa comenzaba a formarse en sus labios. «Completa», acordó él. «Enamorarse cuando sabes exactamente cómo y cuándo terminará la historia. Es como leer el último capítulo de un libro antes de empezarlo, y aún así querer leerlo entero, página por página». Se miraron en silencio, dejando que la verdad recién confesada flotara entre ambos como los pétalos de cerezo que ocasionalmente caían sobre el lago. «Yo también me estoy enamorando de ti», confesó finalmente Lupita, las palabras escapando como agua que rompe una presa. «Y me aterra».
respondió él apretando suavemente sus manos. Por eso intenté mantener distancia, ser solo amigos, pero cada día que pasa, cada nueva ciudad que exploramos juntos, cada amanecer que compartimos. Su voz se quebró ligeramente. Me estoy quedando sin tiempo, Lupita, y no quiero irme sin haberte dicho lo que siento. Un grupo de escolares japoneses pasó ruidosamente junto a ellos, rompiendo momentáneamente la burbuja íntima que habían creado. Cuando volvieron a quedarse relativamente solos, Eduardo dio un paso hacia ella, eliminando el escaso espacio que los separaba. «No puedo ofrecerte un futuro», dijo con voz ronca. «No puedo prometerte años, ni siquiera meses. Solo puedo darte este momento, aquí y ahora». Lupita sentía que su corazón se expandía y se rompía simultáneamente. El dolor y la alegría se entremezclaban de una manera que nunca había experimentado. «A veces un momento vale por toda una vida», respondió recordando algo que su madre solía decir. Y entonces, bajo el torii rojo que enmarcaba perfectamente el monte Fuji en la distancia, Eduardo se inclinó lentamente y la besó. Un beso suave, casi reverente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse entre sus brazos. Lupita respondió con igual ternura, consciente de la fragilidad del momento, de la preciosidad de lo que estaban compartiendo. No era un beso apasionado de película romántica, era el sello de un pacto entre dos almas que habían encontrado el amor en el momento más improbable, más imposible. Cuando se separaron, Eduardo apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si intentara grabar ese instante en su memoria para siempre. «Te prometo que haré que cada día cuente», susurró. «Cada hora, cada minuto». Lupita asintió, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. No hacían falta palabras. En ese momento perfecto, bajo el cielo japonés, habían tomado una decisión consciente: abrazar la felicidad presente, a pesar de la tristeza inevitable que les esperaba. Mientras regresaban lentamente hacia el embarcadero, caminando de la mano por primera vez sin pretextos ni excusas, Lupita comprendió el verdadero significado de mono no aware. La belleza no existía a pesar de la impermanencia, sino precisamente debido a ella. Como los cerezos en flor, como el atardecer, como la vida misma, como su amor naciente por Eduardo. Era hermoso precisamente porque no duraría para siempre. El sol de Bali caía como oro líquido sobre las terrazas de arroz de Tegayalang. Lupita y Eduardo caminaban lentamente por los estrechos senderos entre los campos escalonados, deteniéndose frecuentemente para que ella pudiera capturar con su cámara la luz mágica del atardecer tropical. Habían llegado a Indonesia 3 días antes, después de una breve pero intensa estancia en Bangkok. Era la última parada de su viaje alrededor del mundo, y ambos sentían el peso de esa finalidad. «Es el lugar más hermoso que he visto», comentó Lupita, mientras ajustaba el obturador de su cámara para capturar el reflejo del cielo rojizo en las terrazas inundadas. Eduardo la observaba trabajar, maravillándose una vez más por la transformación que había presenciado durante estas semanas. La tímida mesera de San Miguel se había convertido en una fotógrafa talentosa y segura, capaz de ver belleza donde otros solo veían lo ordinario. «Tú eres lo más hermoso que he visto», respondió con suavidad. Lupita bajó la cámara y le sonrió. Ese gesto luminoso que ahora reservaba solo para él. Desde su declaración bajo el torii en Japón, su relación había florecido con la intensidad de quienes saben que cada momento es precioso, que el tiempo es un lujo que no pueden desperdiciar. «Adulador», bromeó, aunque el rubor en sus mejillas delataba lo mucho que le afectaban sus palabras. Eduardo se acercó para besarla brevemente. Estos pequeños gestos de afecto se habían vuelto naturales entre ellos, como si hubieran sido amantes durante años en lugar de apenas 2 semanas. «Solo digo la verdad», insistió él. «Has cambiado, Lupita, no solo físicamente, aunque ese vestido balinés te sienta maravillosamente. Es algo más profundo». Ella asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. El viaje la había transformado. Ya no era la joven insegura que dudaba de su valor, que creía que servir café era lo único para lo que estaba destinada. «Tú me cambiaste», respondió guardando la cámara en su estuche.
Me mostraste un mundo que solo había imaginado. Me diste la oportunidad de descubrirme a mí misma. Eduardo negó con la cabeza. Yo solo abrí la puerta. Tú elegiste cruzarla, elegiste crecer, elegiste brillar. Hizo una pausa, observando el horizonte que comenzaba a teñirse de púrpura. Estoy inmensamente orgulloso de ti. Continuaron su paseo hacia la pequeña villa donde se hospedaban, un complejo de bungalows tradicionales rodeados de jungla y arrozales. A diferencia de los hoteles lujosos que habían ocupado en las primeras etapas del viaje, Eduardo había elegido este lugar más íntimo y auténtico para su estancia final. Un santuario de paz donde podían estar completamente solos, lejos del bullicio turístico. Durante la cena, servida en la terraza privada de su bungalow, Lupita notó que Eduardo apenas probaba bocado, aunque había solicitado específicamente estos platos tradicionales balineses. ¿No tienes hambre?, preguntó con preocupación apenas disimulada. No mucha, admitió él, apartando suavemente el plato. Los medicamentos nuevos afectan mi apetito. Era la primera referencia directa a su condición en varios días. Habían establecido un acuerdo tácito de vivir en el presente, de no dejar que la enfermedad dictara el tono de sus días. Pero la realidad era innegable. Eduardo se debilitaba progresivamente. Las migrañas eran más frecuentes, los periodos de descanso más largos, las dosis de medicación más fuertes. Lupita lo observaba con atención, calibrando constantemente su energía, adaptando sus planes diarios para no exigirle demasiado sin que él se sintiera tratado como un inválido. He estado pensando, dijo Eduardo después de un largo silencio contemplativo, en lo que sucederá después. Lupita sintió que su corazón se contraía. ¿Después? Cuando volvamos a México, aclaró él, aunque ambos sabían que se refería a algo más definitivo. Quiero que te quedes con la cámara y todo el equipo. Es tuyo. Eduardo. No, escúchame, la interrumpió con gentileza. Tienes un talento extraordinario. Tus fotografías cuentan historias, capturan emociones. No puedes simplemente volver a servir café como si nada hubiera cambiado. Lupita apartó la mirada, enfocándose en las luciérnagas que comenzaban a iluminar el jardín tropical. No quería pensar en el después, en un mundo donde Eduardo ya no estuviera. He hablado con algunos contactos en Ciudad de México, continuó él. Hay una galería dispuesta a exhibir tu trabajo, una exposición completa, el mundo a través de tus ojos. ¿Has hecho eso?, preguntó ella sorprendida. ¿Cuándo? He estado enviando algunas de tus mejores fotografías mientras dormías, confesó con una sonrisa traviesa. La dueña de la galería está impresionada. Dice que tienes una mirada única, especialmente para alguien sin formación formal. Lupita estaba sin palabras. La idea de que sus fotografías pudieran exhibirse en una galería profesional nunca había cruzado por su mente. No sé qué decir, murmuró finalmente. Di que lo considerarás, respondió Eduardo, tomando su mano sobre la mesa. Prométeme que al menos lo pensarás. La intensidad en sus ojos revelaba lo importante que era esto para él. No era solo un gesto generoso, era su manera de asegurarse de que ella tendría un futuro significativo después de su partida. Lo prometo, dijo finalmente Lupita apretando su mano. Esa noche, mientras Eduardo dormía profundamente, agotado por el día, Lupita permaneció despierta, escuchando los sonidos de la selva tropical a través de las ventanas abiertas. La conversación durante la cena había abierto una compuerta que había mantenido cuidadosamente cerrada, la realidad del después. ¿Cómo sería volver a San Miguel sin él? ¿Cómo podría retomar su antigua vida después de todo lo que había experimentado, después de haberse enamorado de un hombre que no estaría allí para ver las estaciones cambiar? Se levantó silenciosamente y salió a la terraza. La noche balinesa era cálida y perfumada, el cielo un tapiz de estrellas más brillantes de lo que jamás había visto en México. Recordó el libro de constelaciones que Eduardo, Lalo en aquel entonces, le había regalado cuando era niña. Había sido ese el primer hilo del destino que los unía. Un ruido dentro del bungalow la alertó. Regresó rápidamente para encontrar a Eduardo sentado en la cama, con el rostro contraído de dolor y un cuaderno abierto en su regazo. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose de inmediato. «Solo otra migraña»,
respondió él, intentando sonreír sin éxito. Pasará. Lupita fue al baño y regresó con un vaso de agua y las pastillas que el médico había recetado para los episodios más intensos. Eduardo las tomó sin protestar, un signo preocupante de lo mal que debía sentirse. Mientras esperaban que la medicación hiciera efecto, Lupita notó el cuaderno abierto. Era un diario de viaje elegantemente encuadernado en cuero, con páginas llenas de la letra pulcra de Eduardo. «¿Qué es eso?», preguntó, sentándose junto a él en la cama. Eduardo cerró el cuaderno instintivamente, pero luego pareció reconsiderarlo. «Mi diario», admitió. «He estado registrando nuestro viaje desde el principio. No sabía que escribías un diario. Lo hago por las noches, cuando todos duermen», explicó. «Es una costumbre que tengo desde adolescente. Mi terapeuta lo sugirió después de la crisis financiera de mi familia como una forma de procesar lo que estaba sintiendo». Lupita estaba intrigada. Era un lado de Eduardo que no conocía. «¿Puedo verlo?», preguntó suavemente, sin querer presionar. Él dudó un momento. Luego le entregó el cuaderno. «Todo lo que soy está aquí», dijo simplemente. Lupita lo abrió con reverencia, consciente del privilegio que significaba este gesto de confianza absoluta. Las primeras páginas databan de meses antes de su encuentro en la cafetería. Eran reflexiones sombrías sobre su diagnóstico, sobre la soledad, sobre los arrepentimientos de una vida dedicada al trabajo. Pero entonces el tono cambiaba. «Hoy la observé nuevamente en la cafetería», leyó en voz alta, con el corazón acelerado al reconocer la fecha. Aproximadamente 2 meses antes de la propuesta. Dibujó un barco navegando bajo un sol sonriente para un anciano que parecía particularmente triste. El hombre se fue sonriendo. «Ella tiene ese don, transformar momentos ordinarios en algo especial con pequeños gestos». Pasó más páginas, descubriendo con asombro cómo Eduardo la había observado durante semanas, anotando meticulosamente sus pequeños actos de bondad, los dibujos que regalaba, las conversaciones que tenía con los clientes habituales. «Hoy he tomado una decisión», continuaba otra entrada, fechada una semana antes de su propuesta. «Le pediré a Lupita Hernández que me acompañe en mi último viaje. Ya he planeado todo el itinerario, incluyendo lugares que creo que le encantarán, aunque nunca haya mencionado desear visitarlos». Lupita levantó la mirada del diario, conmocionada. «¿Planeaste todo esto antes de hablarme siquiera?». Eduardo, algo recuperado gracias a la medicación, asintió lentamente. «Cuando recibes una sentencia como la mía, comienzas a ver el tiempo de manera diferente. Cada decisión adquiere un peso distinto». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Te observé durante tanto tiempo que sentí que te conocía. Sabía que eras la persona indicada para acompañarme, aunque existiera la posibilidad de que rechazaras mi propuesta». Lupita intentaba procesar esta revelación. Todo este tiempo había creído que su encuentro, la propuesta, había sido una decisión impulsiva nacida de la desesperación de un hombre enfrentando su propia mortalidad. Descubrir que había sido meticulosamente planeado durante meses cambiaba completamente su perspectiva. «¿Te molesta?», preguntó Eduardo, claramente preocupado por su reacción. Lupita consideró la pregunta seriamente. Le molestaba saber que había sido observada, estudiada, elegida de esta manera tan deliberada. Sorprendentemente, la respuesta era no. «En realidad, me hace sentir especial», admitió. «Que de todas las personas en el mundo, me hayas elegido a mí para compartir esto». Hizo un gesto que abarcaba no solo la habitación, sino todo el viaje, toda la experiencia que habían compartido. La tensión abandonó visiblemente los hombros de Eduardo. «Temía que pensaras que era extraño o incluso perturbador». «Es inusual», concedió ella con una pequeña sonrisa. «Pero nuestra historia completa lo es, ¿no crees? Desde Esperanza, trabajando para tu familia, hasta encontrarnos nuevamente en San Miguel, décadas después». Eduardo sonrió, el dolor de la migraña cediendo gradualmente. «Somos una telenovela viviente». «Una muy buena», añadió Lupita, inclinándose para besarlo suavemente. «De esas que ganan premios». Continuó hojeando el diario, ahora con el permiso explícito de Eduardo.
Las entradas se volvían más detalladas y emotivas a medida que su viaje progresaba. Había descripciones poéticas de los lugares que visitaban, pero sobre todo, observaciones sobre ella. Su asombro ante la Torre Eiffel, su fascinación por las ruinas romanas, el descubrimiento de su talento fotográfico, su reacción ante la revelación en Estambul. Una entrada en particular escrita en Japón capturó su atención. Hoy, bajo el torii de Hakone, le confesé mis sentimientos a Lupita. Mientras pronunciaba las palabras, comprendí la magnitud de mi egoísmo. ¿Qué derecho tengo a ofrecerle mi corazón cuando sé que pronto dejaré de existir? Y sin embargo, cuando me respondió que también se estaba enamorando de mí, sentí una alegría tan intensa que por un momento olvidé que estoy muriendo. En ese instante perfecto, mientras la besaba con el monte Fuji de fondo, fui inmortal. Las lágrimas nublaron la visión de Lupita. Cerró el diario y lo colocó suavemente sobre la mesita de noche, incapaz de seguir leyendo. «Es demasiado», murmuró limpiándose las mejillas húmedas. Eduardo la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar. «Lamento hacerte llorar», susurró contra su cabello. «No son lágrimas tristes», aclaró ella acomodándose en su pecho. «Es solo que nunca imaginé que alguien pudiera verme así, escribir sobre mí de esa manera». «Escribo lo que veo», respondió él simplemente. «Y lo que veo es extraordinario». Permanecieron así, abrazados en la penumbra del bungalow balinés, escuchando los sonidos nocturnos de la selva y los latidos de sus corazones. No hacían falta más palabras. El diario había revelado la profundidad de los sentimientos de Eduardo, la intencionalidad detrás de cada momento compartido. A la mañana siguiente, despertaron con los primeros rayos del sol tropical filtrándose entre las cortinas de bambú. Eduardo parecía más descansado. El episodio de la noche anterior aparentemente olvidado. «Tengo una sorpresa para hoy», anunció mientras desayunaban frutas tropicales en la terraza. «¿Otra sorpresa? Este viaje entero ha sido una sorpresa tras otra», respondió Lupita, mordisqueando un trozo de papaya. «Esta es especial», insistió él con un brillo travieso en los ojos, «pero necesitarás despertar muy temprano mañana y confiar en mí completamente». «Siempre confío en ti», respondió ella con seriedad. La sorpresa resultó ser un vuelo en globo aerostático al amanecer sobre los templos de Bali. Mientras se elevaban silenciosamente sobre los arrozales dorados por los primeros rayos del sol, con templos ancestrales emergiendo entre la bruma matutina como visiones de otro tiempo, Lupita comprendió que estaba viviendo uno de esos momentos perfectos que definen una vida. Eduardo la abrazaba por detrás, su barbilla apoyada suavemente en su hombro, mientras señalaba los detalles del paisaje. Desde esa altura, el mundo parecía simplificado, reducido a patrones geométricos de una belleza sobrecogedora. «Es como volar», susurró Lupita, aunque era una obviedad. «Siempre quise hacerlo», confesó Eduardo, «pero nunca encontré el tiempo. Siempre había una reunión más importante, un contrato que cerrar, una crisis que resolver». La ironía no escapó a ninguno de los dos. Ahora que el tiempo se había convertido en su recurso más escaso, Eduardo finalmente estaba haciendo todas las cosas que había postergado durante años. «Me alegra estar aquí contigo», dijo ella, girándose para mirarlo a los ojos, «compartiendo esto». «No hay nadie más con quien quisiera estar», respondió él, besándola suavemente. El piloto del globo, un balinés de edad indefinible con una sonrisa permanente, les indicó discretamente que miraran hacia el este. El sol emergía completamente ahora, un disco perfecto de fuego líquido que transformaba el paisaje con su luz dorada. Lupita capturó el momento con su cámara, aunque sabía que ninguna fotografía podría transmitir realmente lo que estaban experimentando. Algunas cosas debían ser vividas, sentidas, guardadas en el corazón más que en una tarjeta de memoria. Mientras el globo descendía lentamente hacia un campo despejado donde los esperaba un desayuno champagne, Eduardo tomó las manos de Lupita entre las suyas. «Quiero pedirte algo», dijo con una seriedad que contrastaba con la ligereza del momento. «Lo que sea», respondió ella sin dudar. «Cuando todo esto termine,
Cuando yo ya no esté. Hizo una pausa, enfrentando directamente las palabras que ambos habían estado evitando. Quiero que sigas viajando, que sigas descubriendo el mundo, capturándolo con tu cámara, compartiendo tu mirada única con otros. Lupita sintió que se le cerraba la garganta. Hablar del después seguía siendo doloroso, pero Eduardo tenía razón. Era necesario. No sé si podré, admitió. Sin ti, podrás, afirmó él con convicción. Eres más fuerte de lo que crees, Lupita. Siempre lo has sido. La niña que dibujaba estrellas en servilletas ya contenía la semilla de la mujer que eres ahora. El globo tocó tierra con una suavidad sorprendente. A lo lejos, un equipo esperaba para recogerlos y llevarlos al desayuno, pero por un momento permanecieron en la canastilla, suspendidos entre el cielo y la tierra, entre el presente y el futuro incierto. Te lo prometo, dijo finalmente Lupita, sellando el compromiso con un beso que sabía a futuro, a posibilidad, a vida continuando a pesar del dolor. Lo que no sabía en ese momento, mientras bajaban del globo hacia el desayuno que les esperaba bajo una pérgola de flores tropicales, era que Eduardo había planeado una última sorpresa, una que cambiaría el curso de sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía prever. La última mañana en Bali amaneció con una lluvia suave, un murmullo constante sobre el techo de palma del bungalow. Lupita despertó primero, observando a Eduardo dormir pacíficamente a su lado. En las últimas semanas, sus rasgos se habían afilado ligeramente, pero en sueños parecía más joven, libre del dolor que ahora era su compañero constante. Con cuidado para no despertarlo, se levantó y preparó café en la pequeña cocina de su villa. Salió a la terraza cubierta, donde la lluvia creaba una cortina translúcida que difuminaba el paisaje de arrozales y jungla. Una sensación agridulce la invadió. Hoy regresarían a México. El viaje que había transformado su vida estaba llegando a su fin. ¿Disfrutando de la lluvia? La voz de Eduardo la sobresaltó. Estaba en el umbral, envuelto en una bata de seda que el hotel proporcionaba, con el cabello revuelto y una sonrisa cansada pero genuina. «Es hermosa», respondió ella ofreciéndole una taza de café, como si el cielo también estuviera despidiéndose. Eduardo se sentó junto a ella en el diván de bambú, contemplando el paisaje neblinoso. «Hay algo que no te he dicho», comentó después de un largo silencio, «sobre nuestro regreso». Lupita sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la humedad tropical. «He reservado una casa en la playa», continuó él, «en Sayulita, un lugar pequeño pero encantador frente al mar. Pensé que podríamos pasar allí los últimos días». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A menos que prefieras volver directamente a San Miguel». El corazón de Lupita dio un vuelco. La idea de extender su tiempo juntos, de crear un último capítulo en su historia, era tan tentadora como dolorosa. «¿Sayulita?», preguntó, intentando imaginar el pintoresco pueblo costero que solo conocía por fotografías. «Es tranquilo, hermoso, con puestas de sol espectaculares», explicó Eduardo, «y hay un excelente hospital a poca distancia por si...». Dejó la frase inconclusa, pero ambos entendían. Por si los síntomas empeoraban, por si el final llegaba antes de lo previsto. «Me encantaría ir contigo», respondió Lupita, entrelazando sus dedos con los de él. Pasaron su último día en Bali en calma, empacando sin prisa, visitando por última vez sus rincones favoritos del complejo. Eduardo parecía inusualmente enérgico, como si hubiera estado reservando fuerzas para este día. Durante la cena de despedida, sorprendió a Lupita con un regalo, un collar de plata con un dije en forma de cámara fotográfica. «Para que siempre recuerdes mirar el mundo a través de tus ojos especiales», dijo mientras se lo colocaba. El vuelo de regreso fue largo y agotador. Hicieron escala en Tokio y luego en Los Ángeles antes de aterrizar finalmente en Ciudad de México. Eduardo durmió la mayor parte del trayecto, despertándose ocasionalmente con dolores que intentaba disimular, pero que Lupita percibía en la tensión de su mandíbula, en el ligero temblor de sus manos. Alejandro los esperaba en el aeropuerto, notablemente más cálido que en su primer encuentro en Estambul. Abrazó a su hermano con fuerza y luego a Lupita,
con una familiaridad que hablaba de la aceptación total de su lugar en la vida de Eduardo. Todo está preparado en Sayulita, les informó mientras los llevaba hacia un auto con chofer. La casa está abastecida y he contratado personal de confianza. Un médico visitará cada 2 días. Durante el trayecto hacia la costa, Eduardo le entregó a Lupita un sobre que solo debía abrir cuando llegaran a su destino. El gesto la inquietó, pero respetó su petición, guardando el sobre en su bolso. Sayulita los recibió con un atardecer espectacular. El cielo pintado en tonos de naranja y púrpura que se reflejaban en el océano Pacífico. La casa resultó ser una villa de estilo mediterráneo construida sobre un acantilado, con vistas panorámicas al mar y acceso directo a una pequeña playa privada. «Es perfecto», susurró Lupita, mientras exploraban las habitaciones luminosas decoradas con artesanías mexicanas y arte contemporáneo. Esa noche, sentados en la terraza bajo un cielo estrellado, con el sonido de las olas como música de fondo, Eduardo le pidió que abriera finalmente el sobre. Con manos temblorosas, Lupita extrajo los documentos. Eran papeles legales, escrituras, información bancaria. Al principio no entendió, pero a medida que leía, su confusión se transformó en asombro. «No puedo aceptar esto», dijo, levantando la mirada hacia Eduardo. «Es demasiado». «No es un regalo», respondió él con calma. «Es una inversión en tu futuro, en el legado que construiremos juntos durante el tiempo que nos queda». Los documentos transferían a su nombre una considerable suma de dinero, suficiente para vivir cómodamente durante años. Pero lo que realmente la impactó fue la escritura de un local comercial en San Miguel de Allende, estratégicamente ubicado cerca del jardín principal, con una nota adjunta: «Para el nuevo rincón, un lugar donde los sueños encuentran su camino a través de un buen café y fotografías que inspiran». «Has pensado en todo», murmuró, abrumada por la magnitud del gesto. «He pensado en ti», corrigió Eduardo. «En la mujer extraordinaria que eres, en todo lo que puedes ofrecer al mundo». Los días en Sayulita adquirieron un ritmo propio, diferente del frenético viaje alrededor del mundo, pero igualmente significativo. Cada mañana, si Eduardo se sentía con fuerzas, caminaban por la playa al amanecer. Lupita fotografiaba el despertar del pueblo pesquero, los colores vibrantes de las lanchas, los rostros curtidos de los pescadores que regresaban con la captura del día. Por las tardes, cuando el calor disminuía, exploraban el pueblo, descubriendo pequeñas galerías de arte, restaurantes de mariscos y tiendas de artesanías. Eduardo, aunque cada vez más débil físicamente, mantenía intacta su curiosidad, su hambre por experimentar cada aspecto de la vida. Una semana después de su llegada, mientras contemplaban la puesta de sol desde su terraza, Eduardo le habló sobre la galería en Ciudad de México que exhibiría sus fotografías. «La inauguración será en 3 meses», explicó, mostrándole en su tablet el sitio web de la galería donde ya se anunciaba la exposición. «Miradas, un viaje personal por Lupita Hernández». «No estarás allí», dijo ella, verbalizando por primera vez el pensamiento que ambos evitaban. Eduardo tomó su mano. «Estaré en cada fotografía, en cada momento capturado, y estaré aquí», añadió, colocando su mano sobre el corazón de Lupita. Esa noche, bajo las estrellas mexicanas, hicieron planes para el nuevo rincón. Sería más que una cafetería. Sería un espacio donde el arte y la comunidad se encontrarían. Tendrían exposiciones rotativas de artistas locales, noches de poesía y, lo más importante, una mesa especial reservada para personas que parecieran perdidas o tristes, a quienes Lupita ofrecería no solo café, sino una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué?, preguntó Eduardo, intrigado por esta idea específica. «De cambiar su historia», respondió ella simplemente, «como tú cambiaste la mía». A medida que pasaban las semanas, la salud de Eduardo se deterioraba visiblemente. Los paseos por la playa se acortaron, luego se limitaron a la terraza y finalmente a observar el mar desde la habitación. El médico aumentó la medicación para el dolor y una enfermera se unió al personal de la casa. Pero incluso en estos momentos difíciles encontraban belleza. Lupita leía en voz alta los libros favoritos de Eduardo.
Él le dictaba entradas para su diario cuando sus manos temblaban demasiado para escribir. Compartían recuerdos de su viaje, reviviendo a través de las fotografías los momentos mágicos que habían experimentado juntos. Una mañana particularmente clara, cuando Eduardo se sentía algo mejor, le hizo una petición inusual. «Quiero ver el amanecer desde la playa». Una vez más. La enfermera desaconsejó el esfuerzo, pero Lupita entendió la importancia de este deseo. Con la ayuda del personal, prepararon una cama improvisada en la playa, con mantas suaves y almohadas. Eduardo fue llevado con cuidado, y allí, recostado cómodamente, esperaron juntos a que el sol emergiera del horizonte. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó Eduardo mientras el cielo comenzaba a clarear. «No me arrepiento de nada, ni siquiera de haber esperado tanto para realmente vivir». Lupita, acostada a su lado, lo miró con curiosidad. «Si hubiera hecho este viaje años antes, no te habría encontrado», explicó él. «No habríamos tenido esta historia. Y esta historia, por corta que sea, vale por toda una vida». El sol comenzó a asomar, pintando el océano de oro líquido. Lupita capturó el momento con su cámara, no solo el paisaje, sino también el perfil de Eduardo bañado por la luz dorada, sus ojos cerrados absorbiendo la calidez, una sonrisa serena en sus labios. «Es perfecta», dijo él cuando ella le mostró la fotografía. «Así es como quiero que me recuerdes». 2 días después, Lupita despertó con una sensación extraña. La habitación estaba inusualmente silenciosa. Eduardo dormía pacíficamente a su lado, pero algo había cambiado. Lo supo antes incluso de tocar su mano. Se había ido durante la noche, sin dolor, sin drama, como había vivido estos últimos meses, en sus propios términos. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de trámites, llamadas y decisiones. Alejandro llegó de inmediato, trayendo consigo el apoyo práctico y emocional que Lupita necesitaba. La ceremonia fue íntima, solo los más cercanos, como Eduardo hubiera querido. Entre sus pertenencias, Lupita encontró un último sobre con instrucciones de abrirlo solo después de su partida. Contenía una carta y un dispositivo USB. La carta era simple, pero profunda. «Mi querida Lupita, si estás leyendo esto, he comenzado mi viaje final sin ti. No estés triste. Estos meses contigo han sido los más plenos de mi existencia. Me enseñaste a ver la belleza en lo cotidiano, a valorar el tiempo presente, a redescubrir la maravilla que siempre estuvo ahí. En el USB encontrarás todos los documentos necesarios para tu siguiente aventura. Además de El Nuevo Rincón y la exposición en la galería, he creado una fundación a tu nombre. Su misión, financiar viajes para personas que nunca han salido de su ciudad natal, especialmente jóvenes con talentos artísticos por descubrir. Tú serás la directora, decidiendo quién recibe estas oportunidades. Piénsalo como una forma de multiplicar nuestra historia, de crear nuevos comienzos para otros. No limites tu corazón al duelo. Vive, Lupita, viaja, ama, crea. Sé la mujer extraordinaria que siempre supe que eras, desde que dibujabas constelaciones en servilletas para alegrar el día de un extraño. Con todo mi amor, hasta las estrellas, y más allá, Eduardo, tú Lalo». 6 meses después, El Nuevo Rincón abría sus puertas en San Miguel de Allende. No era solo una cafetería, era un espacio que respiraba arte y posibilidad. Las paredes estaban decoradas con las mejores fotografías del viaje de Lupita, cada una contando una historia, cada una llevando un fragmento del espíritu de Eduardo. La mesa especial, ubicada junto al ventanal principal con vista a la parroquia, rápidamente se volvió legendaria entre los locales. Nadie sabía exactamente cómo, pero Lupita siempre identificaba a quienes más necesitaban no solo un café, sino una oportunidad para reimaginar sus vidas. La exposición en la Galería de Ciudad de México fue un éxito rotundo. Críticos y público quedaron cautivados por la mirada única de Lupita, por su capacidad de capturar la esencia humana en escenarios extraordinarios. Varias fotografías fueron adquiridas por coleccionistas importantes y 2 museos internacionales solicitaron exhibirlas. La Fundación Eduardo Montero para Viajeros Soñadores comenzó modestamente, financiando el primer viaje internacional
de un joven fotógrafo de Oaxaca y una ceramista de Guanajuato. Con el tiempo, crecería hasta apoyar a docenas de artistas cada año, creando una red internacional de creadores unidos por la experiencia transformadora del viaje. Una tarde, casi un año después de la apertura, un hombre de mediana edad entró en El Nuevo Rincón. Lupita, que ahora alternaba entre la administración y ocasionalmente servir mesas cuando quería conectar directamente con los clientes, notó inmediatamente que parecía buscar algo más que café. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, acercándose con la calidez que la caracterizaba. El hombre la estudió con una mirada intensa antes de responder. ¿Eres Lupita Hernández, la fotógrafa? Ella asintió intrigada. Mi nombre es Mateo Valencia, se presentó. Eduardo Montero salvó mi vida hace 15 años, cuando mi empresa estaba al borde de la quiebra. No solo financieramente, me recordó por qué había comenzado, me ayudó a recuperar mi propósito. Lupita lo invitó a sentarse en la mesa especial, donde le sirvieron el mejor café de la casa. Durante las siguientes horas, Mateo compartió historias sobre Eduardo que ella nunca había escuchado, su generosidad anónima con emprendedores en dificultades, proyectos comunitarios que había financiado discretamente, mentorías que había ofrecido a jóvenes de entornos desfavorecidos. Lo que pocos sabían, continuó Mateo, es que Eduardo tenía un sueño inconcluso. Quería crear un museo, pero no uno convencional. Un museo de historias personales, donde personas comunes con vidas extraordinarias pudieran compartir sus experiencias, inspirar a otros. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si Eduardo estuviera allí, susurrándole al oído, completando el círculo que habían comenzado. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó. Mateo extrajo de su maletín un portafolio. Porque encontré los planos, las notas, todo el concepto, y creo que tú eres la persona indicada para hacerlo realidad. Mientras revisaba los documentos, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, Lupita comprendió que su viaje con Eduardo no había terminado, solo había cambiado de forma. Al día siguiente, sola en la playa de Sayulita, donde habían compartido aquel último amanecer, Lupita habló con Eduardo como si pudiera escucharla. Lo haré, prometió al viento salado, a las olas, a las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. Construiremos ese museo juntos, como todo lo demás. Sacó su cámara, la misma que él le había regalado en París, que ahora la acompañaba como una extensión de su ser, y fotografió la puesta de sol. No era solo un final, era el comienzo de un nuevo capítulo en una historia que continuaría tocando vidas mucho después de que sus protagonistas originales hubieran partido. Porque algunas personas entran en nuestras vidas por un breve momento, pero cambian nuestra trayectoria para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita y Eduardo haya tocado sus corazones. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con relatos igualmente conmovedores sobre encuentros que transforman vidas. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia despertó algo en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas narrativas que exploran las profundidades del amor, el destino y la transformación personal. ¿Qué te pareció el viaje de Lupita? ¿Has tenido algún encuentro que cambió el rumbo de tu vida? Los esperamos en los comentarios para seguir tejiendo juntos estos hilos invisibles que nos conectan a todos. Hasta nuestra próxima historia.